Primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio es una condición que cumple cuando un cuerpo está en equilibrio. Todo cuerpo está en reposo o se mueve con una velocidad constante e encuentra en equilibrio. Así como cuando un niño patea una pelota, ¿qué es lo que pasa en ese instante? En ese instante hay una fuerza tanto del pie del niño como de la pelota de una misma fuerza. A esto se le llama interacción. La interacción entre las fuerzas de ambos cuerpos es derivada de la ley de acción y reacción o tercera ley de Newton. En la primera condición de equilibrio nos dice lo siguiente, que la suma de fuerzas que van a la izquierda es igual a la suma de fuerzas que van a la derecha. La suma de fuerzas que van hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Ejercicios de primera ley de equilibrio. Ejemplo 1. Si el bloque está en equilibrio, calcula F. Habíamos dicho hace un momento que las fuerzas que van hacia la derecha son igual a las fuerzas que van a la izquierda y vemos que hay dos fuerzas opuestas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las fuerzas opuestas, como están en equilibrio, tienen que ser iguales. Entonces 20 newtons es igual a la fuerza F. Ejemplo número 2. Si el bloque está en equilibrio, calcula F. De igual forma, en el ejemplo anterior, ambas fuerzas empujaban hacia el objeto. Ahora están jalando el objeto a lugares distintos. Pero como ambos van a distintas direcciones, las fuerzas tienen que ser iguales. Por lo tanto, la fuerza F sería igual a 80 newtons. Ejemplo número 3. Si el bloque está en equilibrio, calcula F. Ahora, recordemos, las fuerzas que van a la izquierda es igual a las fuerzas que van a la derecha. De la mano izquierda tenemos F y de la derecha tenemos 15 y 35. Ojo, que las que van en el mismo sentido se tienen que sumar. Entonces, la fuerza F es igual a 15 newtons más 35 newtons. La fuerza F sería 50 newtons. Ejemplo número 4. Si el bloque está en equilibrio, calcula F. Lo mismo, hace un momento había dos fuerzas saliendo y una fuerza que queríamos hallar saliendo, pero en este caso todas las fuerzas están apoyándose sobre el bloque que está en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas que van a la derecha son igual a la fuerza que va hacia la izquierda. Por lo tanto, los que van en el mismo sentido se tienen que sumar. ¿Eso qué quiere decir? Que sería 40 newtons más 20 newtons es igual a la fuerza F. Y eso nos da 60 newtons. Ejemplo número 5. Si el bloque está en equilibrio, calcula T. Ahora tenemos que hallar el valor de T. ¿Por qué le ponemos T? Porque se deriva de la tensión de una cuerda que está sosteniendo esa esfera, ese bloque. Ahora, la tensión es igual al peso de 20 newtons. Como es 2 veces la tensión es igual a 20 newtons, el 2 pasa a dividir y sería que la tensión es 10 newtons. Ejemplo número 6. Si el bloque está en equilibrio, calcula el peso. Ahora, la tensión es de 30 newtons. Pero ¿cómo hallamos el peso? La fuerza, recuerda que la tensión es un tipo de fuerza. La fuerza no es nada más que la masa por la aceleración. La fuerza es la tensión de 30 newtons. La masa es el peso en kilogramos. Y la aceleración es la gravedad, que lo vamos a asumir que es 10. La fuerza 30 newtons es igual a la masa por 10 metros por segundo al cuadrado,
que es la aceleración de la gravedad. Ahora, el 10 pasa a dividir y nos daría 3. Y newtons entre metros por segundo al cuadrado nos va a dar kilogramos. Entonces, sería 10 kilogramos es igual a la masa. Ejemplo número 7. Si el bloque está en equilibrio, calcula la reacción normal. Recordemos que la reacción normal es la que genera la misma fuerza que ejerce un objeto cuando se apoya a la superficie, formando un ángulo de 90 grados. Ahora, veamos que la fuerza de gravedad es igual a la reacción normal. Entonces, la fuerza de gravedad, recordemos, en el problema anterior vimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. La masa es 10 kilogramos y la aceleración es 10. 10 por 10 nos da 100 newtons. Y por lo tanto, si la fuerza de gravedad es 100 newtons y la fuerza de gravedad es igual a la reacción normal también tiene que ser 100 newtons. Ejemplo número 8. Si el bloque está en equilibrio, calcula F. Como vimos en problemas anteriores, las fuerzas que van a la derecha y las fuerzas que van a la izquierda tienen que ser iguales. Si hay más de una fuerza moviéndose para un lado, se tienen que sumar. Tenemos en este caso 5F de un lado y del otro lado está 25 newtons y 75 newtons. Aclarando que se suman porque están apuntando a la misma dirección, no porque estén del mismo lado. Ahora, eso quedaría, la suma nos da que 5F es igual a 100 newtons. 25 más 75 daría 100. Ahora, como el 5F es igual a 100 newtons, el 5 va a pasar a dividir, lo que nos da que F sería 20 newtons. Ejemplo número 9. Si el bloque está en equilibrio, calcula F. Ahora tenemos más de una fuerza de cada lado. Ojo que tenemos que sumar las fuerzas que van del mismo lado. De la izquierda están yendo a la derecha y de la derecha están yendo a la izquierda. Pero cada uno apunta a la misma dirección. Entonces sería 15 newtons más 45 newtons es igual a 4F más 2F. Lo que nos da 15 más 45, 60. 4 más 2, 6. Sería 60 newtons es igual a 6 veces la fuerza. El 6 va a pasar a dividir y la fuerza es igual a 10 newtons. Ejemplo número 10. Si el bloque está en equilibrio, calcula F. Ahora vemos que en diferentes lados hay diferentes direcciones. Tenemos que sumar los que van a la derecha con los que van a la derecha y los que van a la izquierda con los que van a la izquierda. Como vemos acá, hacia la derecha va 4F y 30 newtons. Y hacia la izquierda va 80 newtons y 2F. Entonces sumo 4 veces la fuerza más 30 newtons es igual a 80 newtons más 2 veces la fuerza. Pasamos a restar el 2 veces la fuerza a 4 veces la fuerza y nos queda 2. El 30 pasamos a restar al 80, 80 menos 30, 50, lo que nos da por siguiente, que 2 veces la fuerza es igual a 50 newtons. El 2 pasa a dividir y la fuerza sería 25 newtons. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan comprendido. Nos vemos hasta una próxima clase.